mucho calor, pero yo quiero continuar explicando el concepto de conjunto. Recordemos que un conjunto es una colección bien definida de objetos. ¿Cuál es el problema con esta definición? Que no es tan intuitiva. ¿Por qué no es intuitiva? Pues justamente por la palabra colección, ya que si la buscamos en el diccionario, encontraremos que una colección es un conjunto de objetos. Entonces entramos en un bucle infinito. Para solucionar este problema de entendimiento, vamos a usar la siguiente definición que es más intuitiva. Un conjunto son todos los objetos que cumplen una regla bien definida. Y aquí la frase más importante es una regla bien definida, que la voy a explicar a continuación, pero antes déjenme recordarles que a nosotros nos encanta pensar a los conjuntos como contenedores o como el famoso diagrama de Venn. Por ejemplo, aquí tenemos dos circulitos. Acá el círculo de la izquierda representa el conjunto A y el círculo de la derecha representa el conjunto B. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos nosotros cuáles son los elementos del conjunto A y cuáles son los elementos del conjunto B? Pues es fácil, solamente basta con visualizar los elementos, es decir, todos los puntitos o todos los elementos que están dentro del círculo que representa el conjunto A son los elementos del conjunto A. Si hay un punto acá afuera, ese elemento no pertenece al conjunto A, o ese objeto no pertenece al conjunto A. Lo mismo sucede con el conjunto B. Todos los puntitos aquí en morado pertenecen al conjunto B porque están dentro del círculo que representa al conjunto B. Aquí podemos pintar de otro color, por ejemplo verde, a los elementos que coinciden, es decir, que están tanto en el conjunto A como en el conjunto B. ¿Cuál es el problema de ver a los conjuntos como círculos o como contenedores, como bolsas o como cajas? Pues que de alguna manera pensamos que los elementos están juntos. Y no necesariamente sucede eso. Por eso, es más conveniente pensar a un conjunto como todos los objetos que cumplen una regla bien definida. Supongamos que analizamos un objeto, por ejemplo, el árbol que está afuera de tu casa. Porque espero que tengas un árbol y no vivas ahí, en el cemento y todo. Bueno, ahora, ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? Bueno, si este objeto, si este árbol, pertenece al conjunto, y acá en la definición de arriba, nosotros decimos que un conjunto debe de estar definido por una regla. Entonces, sea cual sea la regla, nos tiene que responder el árbol. ¿Es un elemento del conjunto o no es un elemento del conjunto? Si no podemos responder sí o no, entonces la regla no está bien definida. Pongamos un ejemplo de una regla bien definida. Ser un elefante blanco. Bueno, pues seguramente el elefante será albino, ¿verdad? Esta es una regla bien definida. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente tenemos la tarea de que cada que nos encontremos a un objeto, podemos preguntarnos si cumple o no cumple esta regla. Si cumple la regla, entonces el objeto pertenece al conjunto de elefantes blancos. Y si no cumple la regla, pues no pertenece, ¿verdad? Por ejemplo, el vaso que tenemos encima de nuestra mesa ni siquiera es un elefante. Entonces automáticamente ese vaso no es un elemento del conjunto de elefantes blancos. No sé si me explico. Ahora supongamos que encontramos un elefante, pero resulta que no es blanco. Bueno, pues ese elefante tampoco pertenece al conjunto de elefantes blancos.
Incluso podemos tener reglas bien definidas que son raras. Por ejemplo, ser un elefante rosa. Pues obviamente no existen los elefantes rosas. Entonces, ¿cuántos elementos va a tener este conjunto? No va a tener ninguno. Sin embargo, eso no importa. Se puede definir un conjunto vacío, que va a ser un conjunto que no tiene elementos. Es decir, ningún objeto va a cumplir esta regla. Y por muy, no sé, fantasiosa que sea esta regla, pues es una regla bien definida y nos va a definir el conjunto vacío. Que por cierto, el símbolo del conjunto vacío es ese. Ahora vamos a entrar a un terreno más matemático. Por ejemplo, una regla bien definida sería ser un número natural mayor a 5. Y bueno, pues aquí obviamente, primero tenemos que definir cuál es el conjunto de los números naturales. Por convención, y aquí algunos matemáticos pues se van a enojar, pero ni modo. Yo considero que el conjunto de números naturales empieza en el 1, en el 2, en el 3, y así sucesivamente. Ahora, este es el conjunto de números naturales, pero el conjunto que me interesa son todos los números naturales que son mayores a 5. Es decir, esta primera parte del conjunto de números naturales que llega hasta 5, toda esta parte no pertenece al conjunto de números naturales mayores a 5, porque o son iguales a 5 o son menores a 5. Y ahora, ¿cuál es ese conjunto? Bueno, vamos a denotarlo como estrellita o como sea. Ese conjunto va a empezar obviamente en 6, luego 7 y así sucesivamente. Aquí obviamente no estoy explicando la notación, porque eso es lo menos importante. Lo más importante es que nosotros tenemos una regla bien definida, justamente para definir el conjunto de números naturales mayores a 5, que es el que está aquí abajo. También hay reglas que son demasiado explícitas, es decir, la misma regla ya te va a decir cuáles son todos los elementos de tu conjunto. Por ejemplo, ser el número 1, es decir, cuáles son todos los elementos que cumplen esta regla, pues obviamente solamente el número 1. Entonces el conjunto solo va a tener un elemento. También, obviamente, podemos añadir más números. Ser los números pi, 1 y 0. Entonces, obviamente, los elementos, pues ya son más. Y aquí no importa en el orden en el que los ponga. Este sería nuestro conjunto. Ahora podemos dar otra regla. Por ejemplo, ser un número natural múltiplo de 2. No, por ejemplo, el número 10 es un múltiplo de 2. ¿Por qué? Bueno, pues esencialmente porque si nosotros dividimos 10 entre 2, pues nosotros obtenemos el número 5. Y por ejemplo, el número 11 no se puede dividir entre 2. O más bien, si dividimos 11 entre 2, pues el resultado no va a ser un número natural. Entonces el número 11 no sería un elemento del conjunto de números naturales múltiplos de 2. El conjunto de números naturales múltiplo de 2 sería el siguiente: 2, 4, 6, y así sucesivamente, de 2 en 2, obviamente. Aquí quiero que quede muy claro que todas estas reglas que yo definí me ayudan a definir a mi conjunto. Y es más conveniente pensar a los conjuntos
como todos los objetos que cumplen una regla bien definida, a pensar que todos los conjuntos son como contenedores o como círculos en el diagrama de Venn. Espero que esto haya ayudado un poco a entender el concepto de conjunto.